Hola, vamos a continuar con la tercera parte de la lección 1A. En esta vamos a estar abordando los errores en el análisis químico. Y por supuesto, vamos a ver, la química es una ciencia exacta. No obstante, como revisamos en Química General 1, el tema de cifras significativas y demás, cuando hacemos mediciones, que es parte de lo central en la química analítica, siempre existen asociados algunos errores, ¿ok? Y en ese sentido vamos a entender cuáles son los principales tipos de errores que hay en el análisis químico. Vamos a separarlos como errores sistemáticos, ¿ok? Y errores aleatorios. Entonces, los errores en el análisis químico, insisto, siempre van a estar asociados a cualquier medición y es virtualmente imposible que una medición, por más precisa o por más veraz que sea, vaya a estar libre de errores. Siempre va a haber un mínimo de errores y algunos suceden por causas conocidas y que se pueden minimizar, mientras otros suceden por causas desconocidas y por tanto tenemos que estimar cuál es ese posible error. En ese sentido, vamos a revisar algunos conceptos clave. Ya lo habíamos visto en la parte 2 de esta lección, ¿verdad? Hablamos un poco ahí de precisión, veracidad y exactitud. Entonces, cuando tengo una combinación de ambas, o sea, cuando tengo buena precisión y buena veracidad, puedo decir que soy exacto, ¿ok? Y esto es muy importante aclararlo porque tal vez en los libros de química general a veces nos confundieron el concepto de veracidad y de exactitud. La veracidad es realmente esa diferencia que existe entre el valor real y el valor medido, ¿ok? Y se estima a través del sesgo. Pero la exactitud es la combinación tanto de la precisión como de la veracidad. Eso es muy importante aclararlo antes de continuar con la revisión de los errores en el análisis químico, ¿ok? La precisión podemos evaluarla a diferentes niveles. Y con esto me refiero a que puedo tener la precisión expresada como repetibilidad, que va a ser esa diferencia o esa proximidad que hay entre las indicaciones o valores medidos para una misma muestra, ¿ok? Medida bajo condiciones similares. Sin embargo, como les decía, este concepto es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque no solo tengo la repetibilidad de medida, que es lo que les acabo de comentar, sino que tengo también la precisión intermedia, que eso es a nivel intralaboratorio, o tengo la reproducibilidad, que es a nivel interlaboratorio. Entonces, la repetibilidad intermedia es esa precisión que tiene un solo analista, ¿ok? En el momento que ejecuta un análisis. Una muestra, 5 repeticiones, ¿qué tan cercanas andan esas 5 repeticiones de la muestra? La precisión intermedia a nivel laboratorio. O sea, analizo yo esta muestra 5 veces y la analiza un compañero 5 veces. ¿Qué tan variados son los análisis míos con respecto a los del compañero? O eventualmente yo soy el único analista, pero tengo varios equipos. ¿Qué tan diferente es la precisión en un equipo y en otro? Y la reproducibilidad sí es a nivel interlaboratorio. O sea, ¿qué tan reproducibles son los resultados que yo obtengo en mi laboratorio respecto a los que otra persona en otra parte de Costa Rica o en otra parte del mundo puede tener para esa misma muestra bajo las condiciones similares, metodológicas y de técnicas para determinar X sustancia? ¿Ok? La exactitud y la veracidad, como les decía, el concepto, estos conceptos están tomados del BIM, Vocabulario Internacional de Metrología. Son muy similares, ¿ok? Son muy similares, pero quisiera yo dejar la claridad de que la veracidad es esa proximidad o concordancia entre el valor promedio de una serie de mediciones y el valor de referencia tomado como verdadero. Mientras que la exactitud es esa combinación entre ambos factores, ¿ok? Eso es muy importante de dejar en claro. ¿Qué tipos de errores nos enfrentamos en el análisis químico? Tenemos los que son determinados, ¿ok? O que se les denomina también sistemáticos. A su vez, estos determinados puedo analizarlos entre lo que es personales, de método o instrumentales, porque como lo dice la palabra, son determinados. Yo puedo determinar cuáles son sus causas y por ende vemos tres subcategorías.
errores que son debidos a la persona, errores que son debidos al método o errores que son debidos al instrumento. Por su parte, tengo los indeterminados que, como lo dice la palabra, no puedo determinarlos. Se denominan también errores del tipo aleatorio. Yo puedo limitarlos o puedo manejarlos, pero nunca puedo eliminarlos porque no los conozco. Entonces, si no los conozco, no puedo eliminarlos. Y los errores gruesos, que son aquellos errores que se derivan de algo que es totalmente anómalo, que no debió haber sucedido. Por ejemplo, que derramaste una muestra. ¿Okay? Entonces tenías un triplicado, tenías 3 repeticiones, una muestra se te derramó, entonces eso es un error grueso. Usualmente generan datos atípicos, o sea, datos que no son parte de la distribución normal de los resultados en el análisis químico. ¿Ok? Entonces, para dar un poco más de ejemplo o poder definir mejor estos conceptos, ¿verdad? El error aleatorio, indeterminado o al azar, cualesquiera de esos nombres es correcto, ¿ok? Lo que hacen estos datos, o lo que hacen, perdón, estos errores, es que los datos se distribuyan más o menos simétricamente alrededor de un valor promedio. ¿Cómo determino yo los? Vamos a ver, me van a decir, pero no es que es indeterminado. Ok, es cierto, son indeterminados, pero ¿cómo los reflejo yo en el resultado del análisis? A través de la precisión, ¿ok? Mientras que los sistemáticos o determinados, lo que ellos hacen es que el valor promedio se me desvíe del valor real, ¿ok? Y estos yo los reflejo a través de la exactitud o a través del sesgo, para ser más específico, que el sesgo es ese valor, esa diferencia per se, ¿ok? Entonces acá está el análisis del porcentaje de nitrógeno en diferentes sustancias, en bencil isotiurea, que lo analizaron el analista 1 y el 2, y el ácido nicotínico que lo analizaron que fue analizado por el analista 3 y 4. En este caso vemos que el analista 1 con la bencil isotiurea tuvo muy buena precisión. Vean que los datos no se distribuyeron tanto alrededor del valor tomado como verdadero y además estuvieron muy cerca, ¿ok? En este otro caso, vean que el valor promedio igual anduvo muy cerca al valor aceptado como real, ¿verdad? Vean que esto es error absoluto, o sea, porcentaje, el valor medido menos el valor teórico. Anduvo muy cerca al cero de error, ¿ok? Pero sus datos se distribuyeron más simétricamente del valor esperado como verdadero. Entonces aquí la precisión o los errores indeterminados aquí fueron más. ¿Ok? ¿Cómo podemos analizar esto? Yo puedo decirles, ¿quién tiene mayor error sistemático determinado? El que ande más lejos del valor real. ¿Quién tiene menor error indeterminado? Este. Pero ¿por qué menor error indeterminado? Si está muy lejos del valor, porque los indeterminados, recuerden que lo que hacen es que los datos se distribuyan más o menos simétricamente alrededor de un valor promedio. En este caso, el analista 3, cuando analizó el ácido nicotínico, todas sus 3 mediciones fueron el mismo valor, el mismo. Entonces, su error indeterminado fue muy bajo, a pesar de que su error sistemático o determinado fue tal vez el tercero más grande, ¿ok? Y el que tiene mayor error determinado, el 4. Tal vez entre estos dos habría que ver el valor, pero me parece que el valor de sesgo es el mismo, solo que uno es positivo y el otro negativo. Sin embargo, el que es más exacto vendría a ser el 1, porque recuerden que la exactitud es la combinación entre la veracidad y la precisión, ¿ok? Entonces, para cerrar esta idea, tenemos 3 tipos de errores, el error sistemático y el error aleatorio. Teníamos el error grueso en la diapositiva previa, pero ya aquí les voy a decir por qué el error de medida, ¿ok? Porque recuerden que el error sistemático se refleja con la veracidad y el error aleatorio se refleja con la precisión. Dado que la exactitud está determinada por ambos, ¿ok? Por la veracidad y por la precisión, decimos que tenemos un error de medida. ¿Cuál es la característica cuantitativa? Para el error sistemático, sí, lo evaluamos a través de la veracidad, pero cuantitativamente es
la desviación o ese sesgo, ese error, podemos decir el error absoluto también, ¿ok? En el caso del error aleatorio, decíamos que lo estimábamos a través de la precisión y para estimar precisión, cuantitativamente hablando, tenemos varios indicadores, la varianza, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación, que ahorita vamos a hablar de todos esos estimadores, ¿ok? La combinación de ellos me va a dar la incertidumbre de medida, que es la característica cuantitativa de la exactitud, ¿ok? Entonces, ¿cómo evaluamos los datos analíticos? Usualmente lo hacemos con medidas de tendencia central, calculamos promedios, calculamos medianas, ¿ok? ¿Cómo evaluamos la precisión? A través de desviación estándar o a través de coeficiente de variación o RCD. La veracidad con el error absoluto, el error relativo o ya les decía el sesgo, ¿verdad? Que es literal esa diferencia absoluta como tal. Y acá quisiera que materializáramos el ejemplo que les muestro a continuación. Porque acá yo todo se los expliqué desde un punto de vista gráfico, ¿ok? Pero ¿cómo hacen ustedes si se enfrentan a un conjunto de datos? Que podría ser un ejemplo que venga más adelante o en una evaluación. Entonces, acá vean que tenemos porcentaje de nitrógeno, ¿ok? Medidos por 4 estudiantes diferentes, cada uno lo midió 5 veces, ¿ok? Entonces, vamos a pasarnos a este Excel, ¿ok? Vamos a pasarnos a este Excel y vamos a revisarlo. Acá están los datos, ¿ok? Entonces, vamos a calcular la desviación estándar, ¿ok? La desviación estándar. Y vamos, aquí no tenemos lastimosamente, o sí lo tenemos, perdón, resultado correcto. Sí, tenemos que el resultado correcto es 10, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el sesgo, ¿ok? Vamos a utilizar estos dos inicialmente. Entonces, ¿cómo se utiliza esta hojita de cálculo? Que es parte también de lo que a veces a mí me gusta repasar porque tal vez todos tenemos pues habilidades en informática diferentes, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo paso a paso para que ustedes lo vean. Entonces, la desviación estándar. Acá en la presentación ustedes tienen una formulita, ¿ok? Básicamente la desviación esta sumatoria va acá, nada más para aclararlo. Esto lo que me dice es que la sumatoria de xy menos x, y aquí va una barra, o sea, a cada medición le restamos el valor promedio. Esa diferencia entre mi medición y el valor promedio, yo las sumo todas, las elevo al cuadrado, las divido entre n menos 1 y le saco raíz. En Excel se hace así. Nada más escribe desp y buscan la formulita que dice desviación, perdón. Y buscan la formulita que dice desviación estándar, ¿ok? Le damos doble clic y cogemos todos los números, ¿ok? Ah, bueno, muy importante. Antes de eso voy a poner el promedio. ¿Okay? Antes de eso voy a poner el promedio. Entonces acá, promedio, ¿ok? Promedio. Para el promedio, escribimos nada más la función promedio, ¿okay? De estos valores. Y dejémoslo con 2 decimales, porque así es como venía el resultado. Y acá lo arrastramos. ¿Okay? Arrastramos los valores. ¿Estamos? Tenemos el valor promedio de B hasta F, de B hasta F, de B hasta F. ¿Okay? Para la desviación estándar, ya les comentaba, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Okay? Estamos, arrastramos. Y el sesgo o el error absoluto, hagámoslo absoluto. Entonces, absoluto. Entonces sería 10, que era el valor teórico, menos esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos usar otros estimadores. Por ejemplo, acá recuerden que este sería un estimador ¿de qué? De la precisión, ¿ok? Sería un estimador de la precisión. Este sería uno de la veracidad, ¿ok? Este sería uno de la veracidad. Podríamos calcular otro, que sería el coeficiente de variación, porcentaje coeficiente de variación.
El porcentaje del coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el valor promedio por 100. Ay. Ese es otro estimador de la precisión. ¿Okay? Ese es otro estimador de la precisión. ¿Okay? O también podemos calcular el error relativo. Porcentaje de error relativo. Porcentaje de error relativo. ¿Okay? Que el porcentaje de error relativo no sería otra cosa más que este error absoluto, ¿verdad? El sesgo, dividido entre el valor teórico, que era 10 por 100. ¿Okay? Error relativo de 1. ¿Cuál uso? El que ustedes quieran o el que ustedes se les pida, ¿ok? El que ustedes quieran o el que ustedes se les pida. Va a depender siempre de los diferentes, de diferentes cuestiones propias de lo que ustedes estén analizando. En este caso, supongamos que me preguntaban cuál es el más preciso. Entonces, si me preguntan cuál es el más preciso o el que tenga, porque recuerden que las preguntas pueden plantearse las diferentes, ¿cuál tiene mayor error aleatorio? Bueno, si es el más preciso sería cuál tiene menos error aleatorio. Entonces, en este caso, con cualesquiera de los dos estimadores, ¿verdad? Venimos y nos damos cuenta que el que tiene menor error aleatorio o el que es más preciso sería el estudiante A, con 0,016 de desviación estándar o 0,16 porcentaje de coeficiente de variación, ¿ok? Y el que tiene mayor error aleatorio, el número C, 2.13. ¿Okay? De error relativo, de error o de veracidad. De veracidad, vean que tenemos dos que están empatados, tanto el B como el D. ¿Okay? El B como el D son los estudiantes que tuvieron menor error determinado, ¿okay? O que fueron más veraces, cualesquiera las dos formas de verlo, ¿okay? Más veraces o menor error determinado. Ambos tuvieron el mismo valor, pero si me preguntan cuál fue el más exacto, entonces entre estos dos, dado que tienen el mismo error relativo, yo me tendría que ir a ver cuál fue el más preciso como segundo criterio de desempate. Entonces ese fue el más exacto. Si me pidieran acomodo de los estudiantes de acuerdo a su nivel de exactitud, sin duda alguna, primero sería el estudiante D, porque tuvo menor error relativo y fue el que tuvo segunda mejor precisión, ¿ok? Seguidamente, la pregunta que puede decir alguien ahí es, ¿y a qué le doy más peso? ¿Si a la exactitud o a la precisión? Bueno, ahí usualmente podemos darle más a la exactitud. Por tanto, el B, luego sería el A y de último el C, ¿ok? Este fue el más preciso y el más veraz. Este fue el segundo en veracidad, ¿ok? A pesar de que fue el tercero en precisión. Este fue muy bueno en precisión, pero no tan bueno en veracidad. Y este no fue bueno en ninguna de las dos, ni en exactitud, bueno, ni en veracidad, ni en precisión. Entonces, esta sería un posible ejercicio que a ustedes les toque resolver y vean que así sería como se trabaja con los datos, con estas características cuantitativas. Porque en la presentación todo lo estábamos viendo con respecto a los gráficos. ¿Okay? Entonces, cualesquiera de los dos análisis sirve, tanto el gráfico como el numérico. Entonces, ese es un ejemplito para que puedan desarrollarlo más adelante también. ¿Okay? Entonces, resumimos algunos conceptos importantes. La precisión describe los errores aleatorios. El sesgo o veracidad describe los errores sistemáticos. La exactitud es esa proximidad entre el valor verdadero e incorpora ambos tipos de errores. Y la reproducibilidad y la repetibilidad son parte de la precisión a diferentes niveles, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se ve reflejado? Como les decía, el error aleatorio lo que hace es que los datos se me dispersen más o menos simétricamente del valor real, mientras que el error sistemático hace que se me desvíe el valor promedio
de mi error, bueno, el valor promedio de mis mediciones se me desvíe del valor verdadero, ¿ok? En resumen, eso sería el error aleatorio y el error sistemático, ¿ok? Una interrogante muy importante que surge es que si no se pueden eliminar, entonces, ¿cómo hago yo para tener esa confiabilidad? Lo que usualmente se hace es minimizar, tratar de minimizar los errores. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con calibración de los equipos, con capacitación del personal, usar métodos analíticos que sean probados, aumentar el tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque entre más repeticiones usted puede hacer del análisis, sus errores aleatorios se tienden a disminuir, ¿ok? Evidentemente esto hasta un punto práctico, porque a veces no tenemos más chance que hacer un duplicado, o sea, hacer 2 mediciones o hacer 3. No podemos hacer 20 mediciones de una sola muestra, ¿ok? Entonces, un análisis más a detalle de esto. Los errores sistemáticos usualmente tienen un valor definido, puedo atribuirles una causa y usualmente tienen la misma magnitud de las mediciones repetidas, ¿ok? Por ejemplo, una balanza. Hay errores que son proporcionales y por tanto siempre está presente ese error porque es por algo de calibración. ¿Cuáles son sus fuentes? Les decía ahora, las instrumentales, las de método y las personales. Entonces, con los instrumentales, usualmente estos errores se deben a que los instrumentos se calibraron a diferente temperatura, de que tal vez de repente en la cristalería que se utiliza hay una distorsión en las paredes del vidrio, se calentó y luego se enfrió fuertemente, hay errores en la calibración original, entre otras. La principal solución a estos errores siempre es calibrar, ¿ok? Siempre se calibra. Entonces, de repente, yo sé que un valor, no sé, un pHímetro, yo meto el valor, yo meto el electrodo y me da 6,98 en una disolución de 7, lo meto en una disolución de pH 10 y me da 9,98 y así sucesivamente, yo ya veo que el instrumento tiene un error de 0,02 en el valor que él da. Entonces yo puedo corregir mis mediciones con respecto a esto. Los personales usualmente se manejan con buenas prácticas de laboratorio, o sea, agarrar la ureta, evitar, como viene ahí en la imagen, los errores de paralaje, o sea, ponerme la ureta enfrente de mis ojos, etcétera. Y principalmente con lo que es entrenamiento y buenas prácticas de laboratorio, ¿ok? Los de método usualmente las causas son muy variadas, ¿ok? Y a veces se debe a que las reacciones son rápidas o son incompletas, de que hay una inestabilidad de alguna especie, de que pueden haber reacciones colaterales, de que tal vez yo más bien ocupaba más tiempo para que se diera una reacción. Usualmente de forma lastimosa son muy difíciles de detectar. Entonces, ¿cuál es la solución? Que usualmente se pone una muestra control. O sea, yo agarro, voy a analizar el porcentaje de nitrógeno en una muestra. Entonces, yo usualmente corro a la par una muestra a la cual ya yo le conozco el porcentaje de nitrógeno y puedo, a través del porcentaje de recuperación, que es cuánto me di respecto al valor real, hacer una corrección de esos errores en el método, ¿ok? Eso es lo que usualmente se hace. ¿Cómo se gestionan entonces estos sistemáticos de método? Ya les decía, muestras control, hacer blanco de reactivos, que ese blanco de reactivos es básicamente correr un análisis con todos los reactivos menos la muestra para ver si hay algo que los reactivos me dan señal que se pueda confundir con el analito, analizar con 2 o más métodos diferentes, siempre tener materiales de referencia certificados, o sea que si yo voy a hacer calibración, hacerlo con materiales los cuales yo les conozco la concentración y que esa concentración usualmente viene certificada por una tercera parte, ¿ok? Ya para finalizar, el efecto de estos errores puede ser de dos tipos, constantes o proporcionales. Les daba el ejemplo ahora de un pHímetro, que yo siempre veía un valor de menos 0,02 al valor real. Esos son los constantes. La magnitud del error siempre es la misma, ¿ok? Y usualmente estos van a poseer mayor afectación en muestras pequeñas. Porque si el valor es igual en muestras pequeñas, en donde hay menos analito, ese error relativamente va a ser más grande.
Pero también tengo errores proporcionales, que usualmente estos se deben a interferentes o contaminantes y que conforme usted aumenta el tamaño de la muestra, ese error se ve incrementado, ¿ok? De forma absoluta, pues. O sea, yo llego y estoy trabajando con una balanza analítica, mido una masa de 1 gramo y me da 1,001. Voy a medir con una masa de 10 y me da 1,0010. Mido una de 100 y me da 100,0010 o 10. Veo que conforme aumenta la masa, se aumenta el error. Entonces, esos serían proporcionales, ¿ok? Y a grandes rasgos, este sería el el resumen de los errores sistemáticos. ¿Por qué no hacemos un resumen así de los aleatorios? Recuerden, los aleatorios se denominan indeterminados. Sus causas no pueden ser atribuibles que a método, que a personas, que no, son errores que suceden y por eso les llama aleatorios indeterminados, porque no les conocemos sus causas. Entonces lo que hacemos es estimarlos a través de la precisión, ¿ok? Y con esto terminaríamos la parte correspondiente a los errores en el análisis químico. Les pido por favor que procedamos a responder las preguntas que están en la sección de abajo.